Buenos días, como Carlos les contaba, mi nombre es Carolina Aguilera, yo soy profesional. Soy profesional del Subdepartamento de Tecnologías para la Inclusión de Senadis. Es un subdepartamento, esto es nuevo, después de la reestructuración de Senadis, y a través de él estamos potenciando temas como la accesibilidad web, pero más aún el acceso a la información. ¿Ya? La presentación que les traigo habla un poco del acceso a la información como un derecho que tenemos todos, personas con y sin discapacidad. Así que espero que no se haga muy extensa la presentación, pero la idea es que todos entendamos cuál es el trasfondo que hay detrás de lo que es la accesibilidad web, por qué es importante y por qué es importante también el diseñar entornos físicos o digitales que sean accesibles. Bueno, en la imagen que está en la lámina vemos una persona, una chica, que está leyendo un documento en formato braille. Vemos que tiene discapacidad visual y ella está frente a un notebook, ¿ya? Frente a esta imagen podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo accede ella, cómo accede una persona con discapacidad visual a Internet o a los contenidos que están en ese notebook? Por ejemplo, un documento Word. ¿Puede acceder? ¿Ya? Es la primera pregunta que uno se plantea muchas veces cuando está frente a una persona con discapacidad y que está frente a un computador. ¿Puede acceder? No sé qué dicen ustedes. ¿Puede o no puede? La verdad es que sí puede, ¿ya? Siempre y cuando se den las condiciones para esto. Las condiciones dentro de ese sitio web que debe contar o debe cumplir ciertos requisitos que son los que están dentro de del estándar internacional que plantea las pautas de accesibilidad de la W3C, ¿ya? De eso vamos a conocer un poco más adelante de qué se tratan esas pautas. Bueno, les comentaba que la respuesta es sí, pero hay otra pregunta. ¿Tiene esa joven o cualquier otra persona con discapacidad derecho a acceder a la información? La respuesta nuevamente es sí, y todos la tenemos, como les comentaba en un principio. Pero ¿por qué? ¿Hay algo detrás de esa respuesta que fundamente este acceso a la información? Nuevamente, sí, ¿ya? Hay un tema de derechos, porque las personas con discapacidad son sujetos de derecho, ¿ya? Y la idea es conocer cuál es ese trasfondo, cuál es ese fundamento, para saber, digamos, por qué tenemos, yo digo, la obligación de diseñar entornos accesibles. Lo principal es partir conociendo qué se entiende por acceso a la información o por derecho al acceso a la información, ¿ya? Existen diferentes conceptualizaciones, ¿ya? La primera es que se habla de acceso a la información desde un punto de vista relacionado a la informática, ¿ya? Que se define como un conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra dentro de un sistema. Pueden ser bibliotecas, archivos, internet, etcétera, y que el usuario tenga o no tenga problemas para acceder a esa información, ¿ya? Que no se produzcan errores también en esa búsqueda. Ahora, desde el derecho internacional, tenemos lo que nos plantea la Organización de Estados Americanos, y también una serie de instrumentos jurídicos de carácter internacional que definen el acceso a la información como un derecho universal, es decir, de todos y para todos. Este concepto de derecho universal implica que el acceso a la información es el buscar y recibir información. En este caso lo plantea en una relación con el Estado, ¿ya? Y con el gobierno, y lo relaciona también con la libertad de expresión. La libertad de buscar, recibir y difundir información. Esto es lo que nosotros hacemos generalmente
hablando desde el sistema público, lo que hacemos a través de nuestros sitios web, ¿ya? También se resalta que el acceso a la información que está en poder del Estado, que es lo que les comentaba, que nosotros exponemos a través de los sitios web del Estado, es un derecho fundamental, ¿ya? Todos tenemos derecho a acceder a ese contenido, ¿ya? Ya sea a través de un sitio web o cuando solicitamos información a través del, digamos, de este proceso de transparencia, ¿ya? Donde también tenemos que poder recibir esa información que nosotros solicitamos a través del proceso de transparencia en formato accesible, ¿ya? Esto se liga también mucho con el tema que nos convoca acá, que es la accesibilidad web, ¿ya? Que nuestros sitios web cuenten con los requisitos o sean capaces de cubrir las necesidades que requieren las personas con discapacidad en general, ya sea con discapacidad visual, discapacidad auditiva, cognitiva también, para que estas personas puedan adquirir ese conocimiento. Ahora, también se reconoce que el acceso a la información es una herramienta principal para la participación ciudadana. Esto es súper importante cuando lo vemos desde el punto del Estado, ¿ya? De un gobierno, porque esto permite que se genere una participación de carácter democrático desde la ciudadanía, de acceder a la información, estar informados, poder tomar decisiones de manera informada, y estos conocimientos se adquieren hoy en día, sobre todo desde los sitios web, ya que es a través de estas plataformas desde donde hoy día nosotros podemos obtener de manera inmediata información necesaria y crucial muchas veces para nuestro quehacer diario, ¿ya? Para nuestra vida diaria, como hacer trámites, como conocer cuáles son los servicios que ofrece una institución pública, ¿ya? Y que muchas veces no podemos acceder a esa información porque el sitio web no es accesible. Bueno, ¿qué herramientas le entregamos nosotros como servicio público y también las empresas, también el sector privado, a nuestros usuarios o a la comunidad para que puedan acceder a estos contenidos, ¿ya? Para que puedan ejercer su derecho a informarse, a comunicarse, acceder a la información relevante, para poder hacer sus trámites, que es una de las cosas en que más fallamos en el tema de los formularios, que muchas veces no son accesibles. Cuando necesitamos entrar datos en un sitio web, muchas veces no están las indicaciones que corresponden, y una serie de barreras, digamos, de este entorno digital que impiden a una persona en situación de discapacidad poder acceder a ese contenido. La pregunta es, ¿son nuestros sitios web, ya? Yo me pregunto desde el punto de vista de los servicios públicos, ¿son nuestros sitios web accesibles? ¿Ya? Hay maneras de saberlo. De hecho, se puede aplicar un diagnóstico usando software gratuito que está dispuesto en la web para su descarga. Y tenemos la guía que son las pautas de accesibilidad de la W3C que nos permiten saber qué es lo que tenemos que ir chequeando en este diagnóstico. Senadis entrega orientación en este sentido, y también existe una ficha que es el índice de diagnóstico de accesibilidad aplicado a los sitios web, que permiten hacer como un checklist para saber si el sitio es accesible o no. Bueno, frente a este tema, que es, digamos, muy importante conocer este trasfondo, está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile ratificó en el 2008 y que por tanto es un marco normativo que nos rige. Ese es el principal argumento que en lo personal le doy a las personas que me preguntan por qué tenemos que hacer estos entornos digitales accesibles, ¿ya? Hay una convención que nos rige, y de esa convención emanó lo que es la ley 20.422, que establece normas de igualdad para las personas con discapacidad. En el caso del Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de este subdepartamento de tecnologías para la inclusión, estamos trabajando o apoyando ciertas iniciativas que tienen que ver con proyectos, ¿ya? Que se están financiando o se están patrocinando.
estos proyectos tienen relación con, por ejemplo, que están más ligados a lo que es acceso a la información en general, no solamente sitios web. Bueno, está el proyecto financiado acá al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y también otros que permiten a las universidades accesibilizar sus entornos físicos, pero también digitales, ¿ya? Y llevar documentos a formatos accesibles, como son los tiflolibros, digamos, que están en este mundo de la tiflotecnología para las personas con discapacidad visual. Y así una serie de proyectos que están enfocados a mejorar lo que es el acceso a la información para las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva, ¿verdad? Y que nos permite ir fomentando lo que la Convención establece, que es garantizar que las personas con discapacidad, y en el fondo todos y todas, podamos ejercer este derecho a informarnos. Les cuento que esta exposición va a estar disponible en el sitio del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, porque en esta lámina hay mucha información que no les alcancé a contar ahora. Para que puedan descargarla está mi correo de contacto en el caso que tengan dudas, quieran saber más de los proyectos que está trabajando Senadis a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, en el que tenemos 7 proyectos relacionados a lo que son tecnologías para la inclusión, que incluye el trabajo que se está haciendo con el acceso a la información, y un poco contarles que Senadis además realiza orientación técnica en lo que es accesibilidad web a otros servicios públicos que tienen todas las ganas de trabajar accesibilizando sus plataformas online, y también una parte del trabajo que nosotros hacemos es capacitar o generar instancias para poder contarle a los profesionales que están ligados a estas plataformas web, ya sea periodistas, programadores, informáticos, para que conozcan qué hay detrás de esto y cuál es el mundo de la accesibilidad universal como un principio que plantea esta convención. Así que los dejo invitados desde ya a que se informen de este tema. Senadis está dispuesto a apoyar, a resolver consultas, si bien nosotros no nos dedicamos a arreglar los sitios web, sí generamos reportes, diagnósticos y también entregamos ciertas recomendaciones para que estos sitios se vayan accesibilizando de a poco. No es un tema de que tenga que hacerse en un mes, sino que es un trabajo que se puede hacer paulatinamente y en realidad es un tema también mucho de voluntad y voluntad por informarse y por querer, digamos, tener equipos que puedan llevar a cabo esta tarea. Muchas gracias.